Buenas a todos, estamos en el vídeo número 9 y hoy vamos a hablar sobre genéricos. Y es que estos son una característica que permite a las clases, interfaces y métodos operar sobre los tipos de datos que se especifican al momento de instanciarlos. Sirven para proporcionar más seguridad y flexibilidad y estos se especifican entre paréntesis angulados. Por ejemplo, si queremos especificar que un array contiene strings, se codificaría de la siguiente manera: ArrayList entre paréntesis angulados string. Esto, para verlo mejor, como siempre, venimos a Eclipse y ponemos unos ejemplos con código. Como veis, aquí tengo un ArrayList de strings definidos y es que estos son los genéricos que llamamos. Se definen entre paréntesis angulados. En este caso estamos definiendo que la ArrayList va a contener strings y no puede contener otra cosa. No puede contener integers, no puede contener floats, no puede contener doubles, no puede contener booleanos. No, solamente strings. Por lo tanto, lo instanciamos y le vamos añadiendo valores, en este caso strings, Juan, Ana, etcétera, los que queráis añadir. Después hacemos un bucle a través de él para ir imprimiendo todos los nombres. Y como veis, se imprimen correctamente. Pasamos a la ordenación comparable y es que, como veis aquí, nosotros tenemos una clase persona que implementa comparable con persona. ¿Esto qué significa? Que los objetos persona los podemos ordenar en las listas, como ahora vamos a ver. Pero bueno, básicamente la clase persona, que tiene dos atributos, nombre y edad, tiene su constructor, tiene su método compareTo, que este es importante definirlo para poder compararlos, y tiene un método toString, que esto es cuando nosotros imprimimos un objeto persona, aparecerá de la siguiente manera. Como veis, en este caso estamos comparando a personas por la edad, las estamos ordenando por la edad. Por eso, al ser integers, lo utilizamos con el menos, porque los integers se pueden restar. Si fuesen strings, lo que estamos comparando porque lo queremos ordenar por nombres, vamos a ver cómo no se puede utilizar el operador menos. Tenemos que utilizar otro tipo de estructura porque los nombres no se pueden restar. Estamos comparando el objeto con el que llamamos al método compareTo, es decir, this, y estamos cogiendo su edad, con el que le pasamos, que le vamos a pasar un objeto persona, y vamos a coger su edad también. La restamos y dependiendo de esto va a devolver un integer, bien sea negativo, positivo o cero, y respecto a esto se va a ordenar. Si por ejemplo disedad fuese 20 y otra persona.edad fuese 25, el resultado sería menos 5, por lo tanto daría que disedad es menor. Aquí más abajo vemos cómo hemos creado una ArrayList de personas que añadimos todas estas personas, en este caso 3, Juan, Ana y Luis, de sus diferentes edades, y después hacemos un collections.sort personas, y esto lo que nos hace es ordenar el ArrayList de personas. ¿Cómo lo va a ordenar? Pues bien, cuando nosotros llamamos a collections.sort, lo que va a hacer esto es utilizar el método compareTo de persona para ordenarlo. De esta manera nosotros podemos imprimir las personas ordenadas. Y es que aquí tenemos el otro tipo de comparador, y este es por nombre. Como veis, creamos una clase comparador por nombre, hacemos el método compare, le pasamos la primera persona y la segunda persona que queremos comparar, y esta vez va a ser p1.nombre compareTo p2.nombre. De esta manera veis como no utilizamos el signo menos, el operador menos, porque los nombres no se pueden restar, ya que son strings, no son integers. De esta manera Java hace internamente sus operaciones y nos devuelve un integer, a través del cual nosotros vamos a ordenar teniendo en cuenta esos integers en criterio. Como veis aquí, hacemos un collections.sort personas, pero esta vez no le dejamos que aplique el compareTo por defecto de edad, sino que nosotros, como segundo parámetro, le vamos a pasar el otro comparador que queremos que use en vez del comparador por defecto. Por lo tanto, esto estaría ordenado por nombres. Y como veis, si nosotros ejecutamos esto, en el primero nos lo va a ordenar por edad, y efectivamente va de 20, 25 y 30. Pero en el segundo nos lo estaría ordenando por orden alfabético, lo que pasa es que coincide que el orden es exactamente el mismo, ya que la A es la primera letra del abecedario, la J va antes que la L y la L va última. Pasamos a explicar los tipos de set que hay tres: hashset, que va a ser el primero. Como veis aquí, creamos un nuevo hashset, en este caso de strings, añadimos strings al hashset, y aquí es importante que sepáis que los duplicados no se van a duplicar en el hashset, sino que se va a poner solamente uno. Aquí lo imprimimos
Y pasamos al segundo tipo, que es el treeset. Este es un treeset de strings y es que este por defecto está ordenado alfabéticamente. Esta es la diferencia con el anterior. El anterior no tiene por qué tener orden, el orden no está garantizado para nada y es que este tiene orden alfabético. Y por último tenemos el linked hash set de strings, que como veis aquí estamos creando uno y añadimos los elementos, y en este lo que pasa se diferencia de los otros porque mantiene el orden de inserción, es decir, nosotros hemos insertado primero el elemento Juan, luego Ana y luego Luis. Este orden es el que se va a mantener. Como veis, si nosotros ejecutamos esto, los tres primeros, Ana, Luis y Juan, como veis, no están garantizadas las posiciones de inserción. Luego, en el segundo, como era un treeset, hemos dicho que se ordenan alfabéticamente y efectivamente Ana, Juan y Luis. Y en el tercero, como veis, se mantiene el orden de inserción. Juan, Ana y Luis. Pasamos a los tipos de lista, que hay dos. Primero el array list, que es el que hemos estado utilizando hasta ahora. Lo hemos visto varias veces, un array list de strings. Como veis, añadimos Juan, Ana y Luis. En este se respeta el orden de inserción. Luego aquí tenemos un linked list, que este es el segundo tipo, en este caso también de strings, y es que en este, como veis, podemos ir añadiendo elementos y de repente decimos, ah, que me he equivocado. Quiero añadir un elemento el primero. Vale, pues tenemos un método que es addFirst, que lo que hace es añadir en el primero y después simplemente lo imprimimos. Por último tenemos un subtipo de linked list y es que esta es la queue, que es la cola, donde añadimos los elementos y los va sacando en orden. Como veis, si ejecutamos esto, el primero mantiene el orden de inserción, Juan, Ana y Luis. El segundo inserta Juan, Ana y Luis, pero luego nos hemos equivocado y hemos dicho que añadíamos el primero en el primer elemento y lo añade, y el último va sacando en orden los elementos, como hemos visto. Por último tenemos los tres tipos de mapa. Empezamos con el hashmap y es que este insertamos, como veis aquí, los elementos. Este es un hashmap que incluye en la primera posición un integer y en la segunda un string. Esto sería lo equivalente a los diccionarios en Python, ¿vale? Para que os situéis un poco. Luego lo imprimimos con la clave y el valor. Luego tenemos el treemap, que de nuevo tiene un integer en primera posición y un string en segunda, y este va ordenado por clave. Es decir, la primera sería Juan, la segunda Ana y la tercera Luis, no teniendo en cuenta el orden de inserción. Y por último tenemos el linked hashmap, que este tiene en cuenta el orden de inserción y también está formado a partir de una clave integer y un valor string, y finalmente imprimimos los elementos. Como veis, en el primero hemos insertado de esta manera y nos lo ha sacado de la misma manera. En el segundo nos lo ha ordenado por clave, como veis, y en el tercero nos ha respetado el orden en el que hemos insertado los elementos. Así que esto sería todo por los genéricos. Espero que os haya sido útil, que hayáis visto los tipos de sets, listas y mapas que hay. Cualquier duda ya sabéis por comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.